Hola, nosotros somos el Grupo 20 y hoy vamos a hacer el video final que recopila todos los temas vistos en clase. Yo soy Antonio Vélez. Yo soy Agustín Londoño. Yo soy Humberto Mejía. Y yo soy Lorenzo Vargas. Bueno, para mí es importante empezar a hablar como del inicio del ser humano, porque pues me parece que para poder comprender cómo el mundo y la arquitectura y los inicios de la arquitectura, pues lo más básico es entender el inicio del ser humano, ya que pues el ser humano es este punto clave pues para la arquitectura, porque pues es hecha por humanos y para humanos. Entonces creo que para entender sus inicios y pues, los arquetipos de la arquitectura es importante entender pues el inicio del hombre, entonces, y de la concepción de este sobre el mundo, porque entiendo que la arquitectura es simplemente como un punto de transición entre el mundo y el ser humano, ya que es como la creación de un mundo por el hombre, más o menos. Entonces, pues no sé, a mí me parece importante como empezar a hablar como de esa vida que nosotros teníamos en las cuevas, porque nosotros pues puede que no sepamos demasiado de esas personas o de esos seres que vivían en las cuevas, pues no que vivían en las cuevas, sino que las habitaban para hacer ritos, pero lo que sabemos con seguridad era que dibujaban, y que dibujaban de cierta manera para como poder entender el mundo y así poder hacer algo con él. Entonces, pues para poder hacer algo antes es importante como interiorizar qué es lo que uno va a entrar a afectar, de cierta manera. Pues a mí eso como que es lo primero que me parece como un tema importante para empezar a discutir. Pues la verdad a mí se me hace como un tema importante también, es como los seres humanos, en especial pues digamos los niños, durante pues toda la historia de la humanidad han tenido pronto como una concepción acerca de una concepción como cultural acerca de cómo es el mundo que los rodea. Tal vez es una concepción un poco, pues yo no diría ingenua, pero un poco tal vez como virgen, como en verdad no está contaminada en lo absoluto, y es una concepción puramente simbólica, yo creo, que es más que todo como retomar y entender y plasmar digamos sentimientos y todo para lograr entender pues un mensaje, un motivo. Y pues eso es precisamente como a mí se me hizo bastante interesante cómo concluye el curso, es mostrando precisamente es cómo los niños con esa concepción acerca de lo más simple que es, pues dibuje una casa, la casa donde usted vive, la forma en la que lo dibuja y la forma en la que concibe y la forma en que pone cada elemento es de una forma puramente simbólica, que es tal vez ya cuando de pronto ya crecen y de pronto se ven un poco más contaminados, toda esa concepción empieza a cambiar un poco, hasta volverse, digamos, puro simbolismo, se empieza a eliminar hasta llegar a un puro, pues yo no diría un funcionalismo, pero como una realidad un poco monótona. No sé. Yo creo que deberíamos hablar de eso más que todo al final, cuando ya hayamos visto como todos los temas que se abarcaron y cómo esos elementos son los que componen ese dibujo del que se habla de los niños. Entonces podríamos empezar por lo que dijo Agustín de en qué momento, o sea, irse al puro origen de en qué momento, pues no que en qué momento nació la arquitectura, sino en qué momento apareció el hombre. Entonces, pues yo diría que ahí, antes de llegar a la arquitectura, el momento en el que apareció el hombre fue cuando se reconoció a sí mismo. Ahí cuando se pudo dar cuenta de que no estaba solo, de que había más como él, y pues sí, de todo lo que eso llevó. Y después en las cuevas que usted dijo que habitaban, pero pues tal vez no las habitaban, sino que entraban, dibujaban y salían corriendo, y si hacían uno que otro rito, como un baile o música, sí, o música a la entrada de la cueva, pero pues sí, no las habitaban, por lo que entendí. Y como, bueno, ya llegando a la arquitectura, como ese primer trazo que hizo el hombre fue el que definió todo, como al hacer esa pequeña línea, de ahí surgió todo, el arriba, el abajo, el adentro, el afuera, todo lo que, pues sí, todo lo que, como que le dio un orden al mundo. O sea, ahí, a partir de ese momento ya se podría decir que el mundo existió, después de esa línea. Yo creo precisamente con lo que aprendí durante el curso es que ese origen del hombre, ese origen
de esa creación, de esa separación, sea no tanto tal vez cuando se dibuja la línea, sino cuando el propio ser humano se toca. Entonces la cuestión de la diferencia entre tocarse y ser tocado, como esa concepción hace que él se distinga y sea consciente de que él toca algo y a la vez es tocado. Entonces eso permite que haya una separación que también yo lo vería como un primer origen, de reconocimiento, tal vez no del mundo, pero ya de la persona. O sea, yo creo que más que todo esa línea que se traza al arriba y abajo, es más que todo mostrando el mundo, pero como el reconocimiento propio, yo creo que se hace precisamente cuando hace ese ejercicio, cuando se siente que es tocado o toca algo. O sea, creo que es por ahí. Pues a mí me parece muy interesante cómo el hombre llega a coger pues un elemento para poder pues, pintar o dibujar, como usted está diciendo, lo que dijiste tú, de que lo que veía lo simbolizaba y pues cómo llegó a manejar pues, una parte del cuerpo para poder simbolizar todo lo que vivía día a día, y llegaba pues eso, yo creo que llegó a ser casi un rito, como entrar a dibujar y entrar a ver qué era lo que era su alrededor, y todo lo plasmaban como en una parte oscura o no sé, que es pues, la cueva, que como pues vimos que no se habitaba, sino que siempre entraban a hacer sus ritos, Puramente simbólicos. Solo era simbólico. Pues me parece como llevado más allá, que uno puede coger una cosa, hacer una línea y tiene simbolismo, pero para esa gente, pues para los neandertales y todo lo que vimos, hacer una línea o hacer un dibujo de un animal o de algo era llevarlo como a lo que ellos vivían y llevar a otro plano su vida, y no era siempre como la vida real, sino como dejar plasmado lo que ellos estaban viviendo y lo que ellos sentían que era lo que había a su alrededor. Sí, no sé, como que a mí me deja como dos cosas muy importantes. O sea, todo este paso del hombre pues neandertal, o del hombre que hacía sapiens, estas actividades, sí, de esos Homo sapiens, y nuestra relación con el mundo, yo creo que están definidos pues para mí con dos palabras. La primera es experiencia y la segunda es interacción. Yo creo que el mundo se inventa, el mundo existe a partir de la experiencia y de la interacción. La experiencia porque a través de la experiencia es como nosotros comprendemos el mundo, digamos, o sea, como nosotros lo hablábamos en el dibujo del niño. Entonces, pues, un niño hace ese dibujo, claro, por unas construcciones sociales, porque pues, como lo veíamos, digamos, ese dibujo está cargado de no simbologías, sino, o sea, sí son simbologías, pero yo los pondría más como arte, porque el arte es como esa comprensión del mundo medio abstracta, que no tiene como una necesidad de ser técnica, que yo creo que es lo que usted estaba explicando, de que después de entender el mundo, el hombre empieza a hacer cosas más técnicas y menos como artísticas. Pero como, sí, esa experiencia, ese mundo que dibuja el niño, y ese mundo que dibujaba el neandertal, el Homo sapiens en la cueva, y esa arquitectura que nosotros plasmamos en un papel cuando hacemos un plano, cuando diseñamos algo, lo que sea, o cuando construimos, es simplemente la creación como de una serie de conceptos que se le ha metido culturalmente a esa concepción del mundo. Entonces, a mí me parece que lo que, como hemos visto, simplemente es tratar de entender qué son esas experiencias y qué son esos puntos culturales que le hemos metido al mundo para poder llegar a diseñarlo. Esa es la parte de la experiencia. Y la segunda parte, que es la interacción, pues yo creo que realmente lo que es la arquitectura es como pues tanto en su origen como hoy, porque yo creo que es lo mismo, o sea, el origen y el hoy, yo creo que pues puede que se haga de maneras distintas, pero yo creo que la realidad es como que es un punto de inflexión en el cual el hombre interactúa con un espacio y entre hombres, porque pues como lo veíamos, pues siempre fue armado en comunidad, nunca fue una persona o dos o tres o cinco, sino pues un grupo de 16 personas que llegaban a interactuar, a convivir y a habitar un espacio en donde lo importante no era el espacio, sino lo que sucedía en este. Entonces por eso es que para mí la interacción como que es la otra palabra que define todo esto. Yo creo que todo esto se puede hacer como una analogía de digamos, la evolución de la concepción de cómo la gente hace arquitectura, precisamente como hablábamos varios videos atrás, como la simbología, todo esto se iba perdiendo porque precisamente caíamos más en un individualismo, la comunidad pasa a un segundo plano, como que de cierta uno siente
que ese individualismo, que es mucho más técnico, es precisamente lo que pasa cuando uno empieza a contaminar, cuando el niño empieza a contaminarse, es decir, cuando el niño empieza a contaminar eso, como esa concepción que tiene, es como una analogía claramente que se puede hacer con digamos, como la evolución de la arquitectura como hasta los tiempos modernos, como hablar de pasar de todas esas obras que estaban pensados para comunidades, donde como hablábamos, donde todo se concebía desde un centro, donde las plazas, donde los patios internos, todo eso generaban relaciones y que tenía claramente buscaba transmitir un mensaje comunal y no como hoy en día. Entonces precisamente es interesante entender cómo en esta última clase uno puede lograr conectar como ciertos aspectos del dibujo del niño, de cómo es tan puro, de cómo es tan comunal, de cómo es tan simbólico en ese momento y cómo poco a poco va a ir perdiendo pues cada uno de esos elementos para terminar volviéndose en un arte muy técnico, o ni siquiera arte, o sea, en una función meramente técnica. Bueno, pues eso que usted decía de cómo darle origen a algo a partir de la comunidad y de ritos y todo eso, me hace recordar a uno de esos componentes del dibujo de la casa del niño, que es el laberinto. Entonces, todo eso en comunidad, el origen, por ejemplo, de la ciudad, que en algunos casos se comenzaba como con un baile que definía todo eso, entonces ahí ya está el laberinto. Y lo del sacrificio, sí, igual, sí, de la chimenea. lo del sacrificio y la torre y todo eso, cómo se ve en el dibujo, como la línea de la que les estaba hablando ahorita, ese plano que define el arriba y el abajo, que a la misma vez pues nos pone cielo y tierra, nos pone mortales y dioses, nos está poniendo en la parte de abajo ese laberinto que es el origen, que es lo que nos lleva, o sea, lo que nos hace perdernos y lo que nos lleva como a lo que está abajo de la tierra, que es la muerte, que es el infierno. Y sobre esa línea pues ya está la parte del sacrificio que se podría ver en el dibujo, que era la chimenea y todo lo que sale del sacrificio y cómo se relacionaría y cómo eso se eleva y se va hacia el cielo. O sea, esos pequeños componentes, cómo se relaciona, por ejemplo, lo que decía, la ciudad pasa a ser el laberinto en el dibujo, y entonces a mí se me hace una relación absurda la del dibujo. Sí, a mí también me parece como casi, o sea, como yo veo, digamos, lo que vimos en clase es más como una historia. Sí, yo creo que nos lleva a comprender lo que para nosotros es hoy el mundo, gracias como a una construcción de historias que han pasado y que pues hacen parte de nuestra cultura como universo, no como colombianos, sino como universo, porque pues simplemente es el inicio de nosotros. Entonces, lo chévere es como que la arquitectura y lo que nosotros tratamos de hacer, pues por lo menos, sí, como lo que deberíamos tratar de hacer cuando entramos a hacer arquitectura, es como poder meter todas estas cosas que usted dice, el laberinto, la torre, el sacrificio, lo mortal, lo inmortal, el cielo, el infierno, el sótano y todo este tipo de analogías que al final pues componen nuestro día a día y nuestro mundo, que pues es el que vivimos. Yo creo que para llegar a entender cómo el dibujo del niño, pues como nos lo fueron explicando a medida del curso, fue pues bastante interesante porque explicaba como paso a paso cómo llegar a la concepción de algo en general. Exacto. Sí. Como pues esa parte de comenzar a, si usted ve ese dibujo al final, o sea, sin haber visto lo anterior y le explican, usted no se cree nada de lo que le están diciendo. Porque usted va a pensar como, sí, ¿de dónde? Sí. Pero usted comienza paso a paso y comienza como a unir las cosas y ya llega al final donde que en verdad uno hasta la clase final, pues entiéndanos como ya en clase, usted no entiende absolutamente nada de lo que estaba pasando antes porque eran historias muy separadas que al final solo cobran sentido cuando usted las ve en el dibujo, cuando usted le explica en el dibujo. A lo pasado. Sí. Eso fue lo que me pasó, pues no sé, yo este día sí la clase me pareció Haber comenzado por la línea, haber visto el laberinto, la torre, los muertos abajo, pues como la relación, los monstruos que vimos también. Lo funcional versus lo simbólico.